Siguen las noticias. En nuestro estudio nos acompaña la periodista Karen Marón, quien cubrió durante los últimos 2 años los conflictos en Medio Oriente. Con ella conversaremos acerca del lado humano de la guerra en Irak y la ofensiva bélica de Israel en el Líbano, donde realizó varios trabajos periodísticos. Buenas tardes, Karen, bienvenida. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a comenzar entonces. A diario vemos escenas justamente de violencia en países donde has trabajado como corresponsal, pero conocemos muy poco el día a día de las personas que viven en medio de estos conflictos. ¿Nos puedes dar un acercamiento de cómo le ha cambiado la vida a los afectados directos por agresiones e invasiones en Oriente Medio? Sí, lamentablemente este es uno de los temas de los que poco se habla. Siempre se habla de las circunstancias políticas, de decisiones en los grandes estrados de la política internacional y no se habla de lo que sufre la gente. Esto tiene que ver con la humanización del conflicto. En estos 2 últimos años y medio que estuve en Irak, lo que he podido ver es un deterioro de la población en todos sus aspectos. Hay que contar las pequeñas cosas, las cosas cotidianas. La gente no tiene energía eléctrica que se la cortan cada 2 horas, no hay agua potable, hay un 60% de desocupación, aumentos de cáncer por uranio empobrecido en un 1200%, han aumentado los casos de abortos espontáneos y nacimientos prematuros, la aparición de nuevas enfermedades en los niños, y esto se está intensificando a medida que pasa el tiempo. Por esto este informe del Grupo Irak tiene estos rasgos casi hipócritas, se podría decir de alguna manera, en función justamente del sufrimiento de la gente. Esto es algo que se conocía desde el inicio de la invasión y la posterior ocupación. El deterioro de la vida de la gente fue casi inmediata y tenemos que tener en cuenta que hay 600.000 personas, según cifras oficiales, que han muerto en Irak en estos más de 3 años y medio de ocupación en Irak. Estábamos viendo imágenes en Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, que también me tocó cubrirlo en el año 2000-2001, y la situación es muy similar. Lo mismo se repitió en el Líbano hace 2 meses y lamentablemente se habla muy poco de las 1.300 víctimas civiles de ese conflicto. ¿Cómo viste en este tiempo, cómo observaste la situación humanitaria en cuanto a los suministros de alimentos, a la asistencia médica en estos países donde desempeñaste tu tarea de periodista? ¿Existe asistencia internacional en Irak y en el Líbano, por ejemplo, puntualmente? En Irak es muy difícil porque desde hace más de 3 años también los organismos no gubernamentales y por ejemplo otros organismos dependientes de Naciones Unidas se han tenido que retirar por esta ola de violencia que va increciendo, o sea que la gente está cada día más desprotegida cuanto más problemas tienen, ¿no es cierto? Y en el Líbano, por supuesto que la gente reclama a la comunidad internacional esto que dicen que se sienten abandonados. También se repite en el caso árabe-israelí. En el Líbano, hasta después del día 25 de ataques por parte de Israel, podíamos constatar en Tiro, y esto se transmitió por Telesur en vivo, que no llegaba ningún tipo de ayuda humanitaria para los desplazados, que se contaban por miles en una ciudad que estaba a 30 kilómetros de la frontera, justamente porque las Fuerzas Armadas israelíes prohibían tanto que el Comité Internacional de la Cruz Roja como otros organismos como Médicos Sin Frontera pudiera llegar a la gente. En este momento esto se está regularizando, pero tenemos 1.300 personas muertas en el Líbano, centenares de heridos, familias destruidas y, aparte de todo esto, que es lo más importante, lo humano, millones y millones de dólares destrozados en infraestructura. ¿Cómo observas la imagen de países como Estados Unidos, Reino Unido o Israel entre los pueblos afectados por estas agresiones y por las invasiones en Medio Oriente? La opinión de la gente, sobre todo después de la invasión a Afganistán, de la incursión militar en Afganistán, pero sobre todo de la ocupación en Irak, reforzado con esta última guerra en el Líbano, hace que parte de la población del mundo árabe considere que, por un lado, teniendo en cuenta lo humanitario, la comunidad internacional los está abandonando, reitero, y por otro lado se sienten constantemente agredidos, consideran que hay planes, que hay un plan estratégico para obtener, como ellos dicen, o sus recursos en petróleo, o posicionarse estratégicamente, geográficamente para acercarse a otros países, pero aunque tienen muy en claro estos objetivos políticos, lo fundamental es que también nosotros desde este lado del mundo no sigamos viendo estos dramas
o estas víctimas de la guerra como un entretenimiento, como una película. Hay que tener muy en claro que aunque parezca que sucedan muchos kilómetros, está sucediendo al lado nuestro, porque son seres humanos que están padeciendo situaciones y que se sienten muy abandonados. Hablabas de planes estratégicos, hablemos de la otra parte. Cuando se brinda, cuando existe, ¿cómo llega la ayuda internacional a Irak y cómo se distribuyó la ayuda durante el conflicto en el Líbano? En el Líbano fue muy difícil, como te decía anteriormente, por la prohibición del Estado Mayor israelí que ha atacado ambulancias perfectamente identificadas, ambulancias de la Cruz Roja, ha atacado a camiones del Comité Internacional de la Cruz Roja. Una de las metodologías que llegaron a utilizar países de la Unión Europea era trasladar desde Lárnaca, uno de los puertos en Chipre, aunque había un bloqueo marítimo, y hacía llegar de esa manera muy despacio esos víveres y esos medicamentos que la población libanesa estaba necesitando. En Irak esto es mucho más complicado, más aún cuando la escalada de violencia es constante. Por eso digo, ellos lo que aluden constantemente es a este ataque por un lado y al abandono por el otro. La ayuda humanitaria en Irak es casi inexistente y de lo que se habla, y no es ahora, desde hace más de 2 años, es que se está viviendo una crisis humanitaria en Irak sin precedentes. Por último, desde el lugar de los hechos, desde allí, ¿qué piensan de países como Estados Unidos o Israel, la población de los países afectados por agresiones e invasiones en Medio Oriente? Obviamente los consideran aliados para que se produzcan estas incursiones militares, y había frases que eran muy conmovedoras en algunos momentos, sobre todo cuando se fue a cubrir la siniestra cárcel de Abu Ghraib en abril de 2004, cuando las madres iraquíes reclamaban por sus hijos en estas puertas de Abu Ghraib, que decían: preferimos que nos torture nuestro dictador y que no nos torture el enemigo. A partir de Abu Ghraib empieza a haber un cambio muy interesante, porque hay que reconocer que hubo sectores dentro de Irak, y muy incentivados por personajes como Alawi o como Chalabi, que fueron los que dieron informes falsos sobre la presencia de armas químicas en Irak, que nunca se pudo corroborar. Mucha gente pensaba que los iban a liberar. En muy poco tiempo se dieron cuenta que esto no era así, y reiteramos, hay un saldo de 600.000 personas muertas, y este informe del Grupo Irak casi se puede considerar una burla. ¿Cómo lo ven en Irak o en el Medio Oriente estas cosas? Como una burla. Karen, gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia laboral con nosotros. Gracias, Marcela. A todos, gracias por acompañarnos. Compartíamos con Karen Marón, periodista. www.telesurtv.net es nuestra página en internet. Allí puede ver este y otros temas más ampliados. Sigan con nosotros.